Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bueno podernos juntar nuevamente hoy, gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a iniciar, nuestro tema el día de hoy es la bondad y la justicia de Dios. Vamos a iniciarlo, pero primero, como todos los días, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle su dirección para que Él nos dé sabiduría, consejo, entendimiento en todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos has bendecido, guardado, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tú has cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida y no solamente de nosotros, Señor, también de nuestras familias, Padre. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza porque tú eres un buen Dios, un buen pastor y un buen Padre para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora también te venimos pidiendo, Señor, que este tiempo sea un tiempo de madurez, un tiempo de crecimiento, un tiempo de fortalecimiento en nuestra fe, un tiempo de conocerte cada vez más a ti, Señor, de tal manera que cada día podamos vivir más plenamente esa vida eterna que tenemos en ti, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad a través de tu palabra, Señor, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea establecida en ella y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y por ende a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poderme reunir con ustedes por este medio para escudriñar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir acerca de la bondad y la justicia de Dios. Y vamos a usar como pasaje de referencia el Salmo 5 en los versículos del 4 al 8. Dice la palabra: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de integridad. Así como Dios es bondadoso, misericordioso, bueno, también Dios es justo. No podemos hacer énfasis, no podemos creer solamente en una parte de los atributos de Dios y dejar de lado otros atributos. Y acá nos está hablando precisamente de un balance entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios. En primer lugar, en el versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Primeramente, el Señor, necesitamos reconocer que el Señor no es solamente nuestro Dios, sino que es nuestro pastor y es nuestro Padre. En los tres campos o en los tres roles que Dios tiene para con nosotros, que es el de Dios, el de pastor y el de Padre, la característica común en los tres es que nosotros necesitamos ser obedientes para disfrutar de esas cualidades del Señor. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que si obedecemos los mandamientos de Dios y los ponemos por obra, entonces vendrán sobre nosotros sus bendiciones y nos alcanzarán. Es decir, la bondad de Dios está equilibrada con la justicia y lo que
lo que está en medio de la bondad y la justicia es la obediencia al Señor. Lo mismo como pastor. El Señor tiene bendiciones para nosotros, pero para ello primero tiene que ser nuestro pastor. Si es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Y la palabra de Dios dice en Juan 10 que las ovejas oyen la voz de su pastor. Por lo tanto, y la obedecen. Otra vez, las misericordias de Dios, la bondad de Dios está junto con la obediencia. Y en el caso del Padre, y exactamente igual. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 14, que como hijos obedientes seamos santos, como Él es santo. Y la santidad implica la obediencia, y la obediencia implica la bendición, porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos vendrán por añadidura. Entonces, la bondad de Dios y la justicia de Dios no pueden operar independientemente la una de la otra, sino que operan coordinadamente con todas las características de Dios, para que usted y yo podamos entender verdaderamente todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos conocer a Dios en todas sus cualidades. Hoy se hace mucho énfasis en que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de benignidad, de favor. Pero también Dios es un Dios de justicia, es un Dios de verdad, es un Dios de santidad, es un Dios de retribución. Es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, es un Dios que también es fuego purificador, que es jabón de lavadores, que es un Dios celoso. Entonces, para poder entender verdaderamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo, necesitamos conocer todos los atributos de Dios. Necesitamos tener ese balance, no tener por Dios a un Santa Claus regalón, sino tener verdaderamente al Dios de la Biblia. De hecho, si usted y yo tenemos un Dios a nuestra medida, no el Dios tal y como lo concibe la palabra de Dios y nos lo enseña, podríamos estar cayendo en la idolatría, en hacernos una imagen de Dios que no corresponde con su realidad. Y la palabra de Dios dice que no nos haremos imagen de Dios de ninguna manera. No solamente se refiere a un ídolo o a una estatua, a una escultura, sino también a una imagen mental. Entonces, por eso el Señor nos deja una escritura que tiene 66 libros para que a través de todos los libros los vayamos conociendo, y lo vamos conociendo desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Dios de la creación, el Dios todopoderoso, hasta el juez justo que juzgará al final a toda su creación. Entonces, el Señor es no solo nuestro Dios, sino también nuestro pastor y nuestro Padre. Y en las tres el Señor es infinita y totalmente bueno, pero también justo, santo, perfecto y también amor. Él no puede hacer nada malo, pero tampoco puede tolerar la maldad. Ahí es donde vemos el equilibrio en quién es realmente Dios. Él es el Padre perfecto, con el que todos soñamos algún día, y más aún de eso que soñamos. El Señor es la suma, el Señor como Padre es la suma de la perfección como Padre. De hecho, su revelación primero se revela como Dios, después se revela como pastor, y la última gran revelación que abarca todas las demás, pero además suma otras cualidades y características de Dios, es la de ser Padre. Y el ser Padre es un Padre perfecto, un Padre que es todo lo que nosotros soñamos y aún más. Mucha gente por la mala imagen que tuvieron de su padre terrenal, no buscan al Señor porque les da miedo que Él sea padre, y la palabra padre les genera temor, miedo, desconfianza, rechazo, cualquier cosa. Y debería ser totalmente lo contrario. Si tuvimos una mala imagen o una mala experiencia con un padre terrenal, necesitamos, en lugar de huir de nuestro Padre Celestial, necesitamos refugiarnos en Él, porque Él es el Padre perfecto, el Padre con el que todos soñamos y aún más allá de ello. Pero también sucede lo contrario, gente que tuvo una muy buena experiencia con su Padre terrenal y por eso no busca a Dios como Padre. Sin embargo,
aún tampoco debería ser un obstáculo para buscarlo como padre, porque aunque nuestros padres hubieran sido casi perfectos, lo mejor como padres, nuestro Padre Celestial es aún más perfecto que ellos. Él no solo nos cuida, él no solamente es un padre cuidador, un padre proveedor, sino también es un padre formador y transformador. Recordemos que su palabra nos enseña que es útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir, para confrontarnos con lo malo y que lo podamos corregir. Lo dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Además, la palabra de Dios es más afilada que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir lo que son los pensamientos y las intenciones del corazón y del espíritu. Y por el otro lado, Él no solo nos está enseñando lo que está en nuestro corazón, sino que nos ayuda a transformar nuestro corazón. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra nos recuerda que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para transformarnos al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Y Él lo va a hacer a través de su bondad, de su misericordia, de su enseñanza. Él es un maestro perfecto y si es necesario lo va a hacer también a través de su disciplina amorosa, no una disciplina iracunda, sino una disciplina que es una disciplina de retribución, una disciplina justa, correcta, de tal manera que nos lleve a enderezar nuestros caminos delante de Él, porque caminar en los caminos de Él nos lleva a una vida próspera, abundante, bendecida, el cumplimiento de sus planes de bien para cada uno de nosotros, a una vida que va en aumento, así como la luz de la aurora. Entonces el Señor no se va a conformar con que usted y yo tomemos malas decisiones y persistamos en esas malas decisiones. Él va a entrar si somos sus hijos, va a entrar con su disciplina amorosa a corregirnos para enderezar nuestro rumbo y volver a sus caminos de bendición. Él, por el otro lado, como Padre, Él también se complace en nosotros, en sus hijos. En Cantares capítulo 2, versículo 14, la palabra dice: Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Esto quiere decir que el Señor se complace en nosotros de la misma manera que cuando identificó a Jesús como su hijo, después del bautismo, a Jesús le dijo: este es mi hijo en quien yo tengo mi complacencia. Él también nos dice a nosotros exactamente lo mismo, aunque con otras palabras, a través de Cantares capítulo 2, versículo 14. También recordemos que Jeremías 31:3 nos dice que Él nos ama con amor eterno. Ahora bien, el Señor nos ama y nos ama tal cual somos y está complacido con nosotros tal cual somos en este momento, pero eso no implica que Él nos va a dejar así. Él, como ya mencioné hace un momento, nos va a formar y a transformar a la imagen de Cristo. Por hoy, hasta donde hoy estamos, está bien, Él está complacido con nosotros, pero eso no quiere decir que Él no siga trabajando en nosotros para sacar todo lo malo que hay en nosotros y establecer su perfecta, buena y agradable voluntad, su obediencia a su palabra. Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, errores, fallas, malas decisiones, fracasos, pecados, etcétera, pero no nos va a dejar igual. Eso es algo que necesitamos considerar. El Señor nos ama, sí, nos ama, pero no nos va a dejar igual. El Señor, así como nos ama, nos forma y nos transforma.
Y eso es una falla que muchas veces tenemos como creyentes. Ya estamos satisfechos, contentos con que Él nos ame, pero no nos enfocamos ni tomamos en cuenta que Él nos quiere transformar. Él nos quiere formar y transformar. Si nosotros caminamos en esa voluntad de Dios, que es su formación y su transformación, vamos a tener en nuestras vidas bendición. La palabra dice, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo número 20, que si creemos en Jehová nuestro Dios y le creemos a Él, obviamente, no solo creer en Él. Parte de creer en Él es creerle a Él, que Él dice la verdad y la verdad es su palabra, por lo tanto creer toda su palabra. Entonces nos irá bien, dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El Señor quiere que estemos seguros y que seamos prosperados, pero eso está condicionado a creerle a Él, a creer en su palabra. Uno de los grandes impedimentos para que a los creyentes nos vaya bien es que no conocemos su palabra. Si nosotros vemos cuáles son las oraciones de la mayoría de las personas en Cristo o que se dicen cristianas, es dame, haceme, poneme, quítame, tráeme, es sobre sus necesidades, pero eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si obedecemos sus mandamientos, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, nos serán dadas todas las añadiduras. No las tenemos que buscar. Si las buscamos es porque no las tenemos, y si no las tenemos es porque no estamos caminando en la obediencia. Y muchas veces no caminamos en la obediencia porque se nos olvida que así como Dios, nuestro Padre, es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y se nos olvida esa parte, que así como Él dice que nos ama, también nos dice que seamos santos como Él es santo. Solo tomamos ciertos versículos que nos son a nuestra conveniencia o a nuestro gusto, y en base a eso hacemos nuestra idea de Dios y de la vida cristiana, y eso es una tremenda equivocación. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos conocer a Dios a través de toda la Escritura y además debemos establecer nuestra vida sobre toda la Escritura, no solamente sobre algunos versículos seleccionados que nos gustan. Entonces, el Señor y hay algo en este pasaje, en el Salmo 5:4, dice, porque tú eres un Dios que no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Eso qué quiere decir? Que es un Dios de justicia. Él tiene todas sus bendiciones para aquellos que son sus hijos y caminan como sus hijos, pero los que no son sus hijos o no caminan como sus hijos, obviamente para ellos ahí no hay bendición. Ahí lo que hay es retribución, y la retribución viene de tres formas de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Retribución es lo que en algunas versiones se traduce como ira, pero realmente lo que se traduce como ira es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que hagamos vamos a tener una cosecha. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Por el otro lado, la disciplina de Dios, y por el otro lado, la justicia o juicio de Dios. Entonces, y los malos, como no obedecen su palabra, pues obviamente dice la palabra de Dios que Él no va a hacer, como no es un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a Él. Y esto lo vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 8. Él dice la palabra que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío o el pecador todos los días. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Por el otro lado, generalmente la persona que no reconoce el señorío de Cristo, que no se vuelve a Cristo, es una persona orgullosa, y la palabra también nos enseña que el Señor resiste a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Hay un grandioso error que tiene la gente que no conoce a Cristo, y es que ellos piensan, por un lado, pero si Dios es amor, no me puede enviar al infierno, el infierno es un mito, nada más es para meterme miedo, pero como Dios es amor, Él de todos modos me va a salvar, por un lado. Por el otro lado, algunos dicen, bueno, yo voy a vivir mi vida como se me dé la gana, pero ya cuando me vaya a morir, entonces me arrepiento y le pido perdón a Dios y ya está. Eso es ignorar la justicia de Dios. En primer lugar, en el primer caso, la palabra de Dios es muy clara. Así como Dios es amor, y aquí lo dice, los malos no estarán delante de su presencia. Si, a menos que se arrepientan y pidan perdón, y se arrepientan genuinamente, no del diente al labio, sino genuinamente y pidan perdón, serán salvos. Si no, de lo contrario, no serán salvos, y vendrá sobre ellos la justicia de Dios en la condenación eterna al final de los tiempos. Y por el otro lado, si alguien piensa, voy a vivir mi vida como quiero y al final me arrepiento, ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. Puede suceder en este mismo instante, puede suceder en la noche, mañana, podemos no despertar, etcétera. Así que tampoco tenemos la seguridad, o es una seguridad de que podamos ser salvos. La palabra, tenemos que tener mucha claridad en eso. La palabra, Dios, así como es Dios, así como es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y no deberíamos, entre comillas, jugar con la justicia de Dios o tomar la justicia de Dios como un juguete. Es una cosa bien seria. Por eso Dios dice que Él es grande en misericordia y lento para la ira. Que sea grande en misericordia no quiere decir que no tenga ese ingrediente de ira, que en realidad no es como la ira humana, es la retribución y la justicia, es decir, le da a cada quien según su obediencia a la palabra de Dios. Al que obedeció, bendiciones; al que no obedeció, condenación. Así de sencillo. En Dios no hay términos medios. No puedo estar con un pie en Dios y un pie en el mundo. Recordemos lo que dice también Juan capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio, no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. El Señor quiere que seamos definidos, o fríos o calientes, y el que es tibio es como que si fuera frío. Está fuera de la voluntad de Dios. Entonces necesitamos tener una decisión firme, clara, con certeza, con convicción de buscar al Señor. Y lo podemos buscar el día es hoy. No deberíamos perder tiempo para buscarlo. Hoy, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, o no se la ha entregado al 100% totalmente, hoy es el tiempo de buscarlo, y Él se va a dejar encontrar. La palabra de Dios dice en Isaías 55:6 que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano, porque va a haber un tiempo en el que por más que las personas incrédulas lo busquen, no lo van a encontrar. Amós capítulo 8, versículo 11 nos dice de ello. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y no la van a encontrar. Dicen en el versículo 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces el tiempo es hoy. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y la forma de entregarle nuestra vida al Señor es algo muy sencillo, algo muy simple, pero que debe salir del corazón. Una oración:
donde reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de su perdón, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que queremos caminar una vida de la mano con Él. Pasando a un siguiente tema, en este pasaje que estamos viendo del Salmo 5, versículos del 4 al 8, David nos está mostrando una confianza y una dependencia plena en el Señor. Primero, cuando en los versículos 1 y 2, cuando dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Número 1. Y número 2, dice también en los versículos del 4 al 8, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Aquí lo que está hablando es de una confianza absoluta y una dependencia plena en el Señor. Y nosotros necesitamos desarrollar esa confianza y esa dependencia plena en Él. Y tenemos muchos elementos para desarrollar esa confianza plena en Él. El primero es que el Señor tiene control de nuestras vidas desde los aspectos más insignificantes hasta lo más grande de nuestra vida. La palabra de Dios dice que ni un cabello de nuestra cabeza se caerá si no es la voluntad de Él, o como lo dice en la Biblia, Él tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. También en uno de los salmos dice que el Señor ha visto cada una de nuestras lágrimas y Él las ha guardado en su redoma, en su frasco. Por el otro lado, el Salmo 139, versículos del 1 al 12, nos dicen que no podemos huir. Número 1, no podemos huir de su presencia en ningún lado. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. En segundo lugar, Él conoce todo de nosotros, aún aquellas cosas que no hemos hablado, que están en nuestro pensamiento o en nuestro corazón. Él las conoce aún antes de que las digamos. Por lo tanto, el Señor no solo tiene un conocimiento total de nuestras vidas, sino que Él tiene el control total de nuestras vidas. Y eso es el que Él tenga el control de nuestras vidas, el control total de nuestras vidas, es, por un lado, también nos lleva a otro punto, donde que la palabra nos enseña en Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Entonces, si sus planes son buenos para con nosotros, si Él va a llevar nuestra vida en aumento, entonces podemos descansar en el control total de Él acerca de nuestra vida, porque la palabra también en el Salmo 138:8 dice que Él cumplirá su propósito en nosotros, Él cumplirá sus planes. Entonces podemos confiar plenamente en Él, no de una forma pasiva de bueno, que Él haga todo y yo no hago nada, sino de una espera y una confianza en forma activa, buscando la dirección, la guianza de Él. Recordemos que la palabra nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino, y por el otro lado, de que Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y nos enseñe las cosas que habrán de venir. ¿Para qué? Para que seamos entendidos en los tiempos y sepamos lo que hay que hacer. Entonces es una espera buscando la dirección y la voluntad del Señor en nuestras vidas, pero podemos tener pleno control, plena confianza en el control de Él acerca de nuestras vidas, aún en medio de las circunstancias difíciles. Ni en las circunstancias adversas, ni en las circunstancias favorables, el Señor pierde el control de nuestras vidas. Recordemos Romanos 8:28 al 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en ellos, para ser hijos de Él. Por otro lado, el Señor
no va a, en las circunstancias adversas, el Señor no va a dejar que estas circunstancias adversas sean mayores de lo que usted y yo podemos resistir y sobrepasar. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que también nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Por el otro lado, el Señor nunca nos deja desprotegidos, ni con respecto a los demonios, ni con respecto a las circunstancias adversas, ni con respecto a los posibles enemigos en lo natural. El Salmo 23:4 nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él estará con nosotros y nos guiará para salir de ese valle de sombra de muerte hacia un lugar de victoria, donde Él tiene preparado un banquete de victoria sobre nuestros angustiadores, por un lado. Por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, nos recuerda, número 1, que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, y en segundo lugar, que en todas las cosas Él nos hace más que vencedores. Así que podemos tener también la plena seguridad de que Él no nos deja desprotegidos. Por el otro lado, el Señor conoce cada una de nuestras necesidades. En el Salmo 23, versículo 1, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 19. Entonces podemos confiar plenamente en el Señor en cuanto a sus planes, que son planes de bien y no de mal, en cuanto a su control, porque Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. En cuanto a que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir, que Él no nos va a dejar desprotegidos en ningún momento de nuestras vidas, que Él conoce cada una de nuestras necesidades todo el tiempo. Aparte de eso, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 18, versículo 2, algo que también nos debe llenar de seguridad y nos debe llenar de confianza y de dependencia con respecto al Señor. La palabra de Dios dice que Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestro escudo, la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Y todo eso habla de seguridad, de protección, habla de fortaleza, de victoria, habla de libertad, habla de poder, habla de escudo, de seguridad. Entonces podemos estar seguros en Él. No tenemos por qué dudar, no tenemos por qué vacilar en nuestra fe. Si verdaderamente estamos cimentados en la palabra de Dios, todas estas cosas van a ser efectivas en nuestra vida. Cuando dudamos, cuando entramos en inseguridad, cuando entramos en temor, en estrés, en ansiedad, es porque no estamos parados en la palabra de Dios. Y si no estamos parados en la palabra de Dios es porque no la conocemos y porque no la hemos creído. Por eso es tan importante que usted y yo seamos personas de la palabra, que tengamos en la palabra nuestra delicia, que la busquemos de día y de noche, que la escudriñemos, que la meditemos, que la interioricemos, que la atesoremos en nuestro corazón, que hablemos de ella, que la memoricemos, porque la palabra para nosotros es vida. Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Su palabra es verdad, su palabra es el camino y su palabra es la vida. Entonces, dejar de lado la palabra de Dios, tenerla como algo solo accesorio para consultarlo de vez en cuando, irla de vez en cuando, obedecerla de vez en cuando, es un tremendo error. Es un tremendo error que no nos lleva a ningún lado. Es un engaño del diablo.
usted y yo necesitamos ser personas de la palabra. Por supuesto que no la vamos a conocer toda, ni la vamos a entender toda desde un principio. Eso es un conocimiento y es una habilidad que vamos a obtener gradualmente. Pero en la medida que más nos mantengamos en la palabra de Dios, más la vamos a conocer, más la vamos a vivir, más la vamos a obedecer, más vamos a estar cimentados en ella, más va a ser nuestra vida, nuestra fortaleza, nuestro camino, nuestra verdad. No podemos decir que la palabra es la verdad si no la conocemos y no la vivimos, porque si es la verdad es para vivirla. Es un contrasentido decir que soy creyente y no conocer la palabra. De hecho, nos lo dice la palabra tanto en el libro de Isaías como en el libro de Oseas. En el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué falta de conocimiento? Falta de conocimiento de las Escrituras. Así que necesitamos volver a las Escrituras. Un gran problema que tenemos el día de hoy es que aparentemente hay mucho creyente, pero no es un creyente escritural. Es alguien que cree en Jesús, pero no le cree a Jesús, no cree su palabra. Que dice que cree en Jesús, pero sigue sus caminos que le parecen derechos en su propia opinión y su fin es camino de muerte. Y eso es un paso a la apostasía de los últimos tiempos, de la que también nos habla la palabra, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que no conocerán la palabra de Dios. Entonces es importante, mis amados hermanos, que usted y yo nos fortalezcamos en la palabra de Dios de día y de noche, que no la dejemos como algo accesorio, como algo eventual, como algo superficial, sino que la palabra ocupe realmente el primer lugar en nuestras vidas, porque la palabra por el otro lado es Jesús, y cuando usted y yo le dijimos a Jesús que fuera el Señor de nuestras vidas, lo que estábamos diciéndole a Jesús es que Él tomara el primer lugar en nuestras vidas. Pero ¿cómo va a tomar el primer lugar en nuestras vidas si no conocemos su palabra? Y Él es la palabra. Si no le conocemos y solo de oídas le hemos oído, como le pasó a Job, que Job era un creyente, pero él no conocía al Señor, como los de Éfeso, los creyentes en Éfeso que daban testimonio de su fe en el Señor y tenían amor por los hermanos, pero no tenían la revelación de Dios. Y Pablo ora por ellos para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia con todos los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser discípulo. Una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir como salvo. Y para vivir como salvo necesitamos conocer la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, interiorizar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que dice Romanos 12, versículo 2 y Efesios 4, versículos 22 al 24, que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por el otro lado, el Señor también es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador. El Señor quiere liberarnos de todo lo que es la vieja manera de vivir, y no solo liberarnos, sino sanarnos de todas las heridas, dolores que esa forma de vivir tuvo con nosotros, y además restaurarnos a su perfecta, buena y agradable voluntad. Como dice también la palabra, que Él nos restaurará a lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y todo lo que vino contra nosotros. Además que Él nos restaurará el doble de lo que el diablo trató de robarnos. Y por el otro lado, también nuestra confianza y nuestra dependencia del Señor es porque en Él lo tenemos absolutamente todo. Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Él le dice a Moisés cómo identificarlo delante de los judíos en Egipto, Él le dice, Él se da a conocer como yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy significa yo soy todo lo que tú necesitas para vivir.
Yo soy todo lo que tú necesitas en todos los aspectos de tu vida. Por eso también la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 28, dice que en Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos. Y también la palabra nos enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Pablo también en Gálatas 2:20 nos enseña que ya no vive él, sino Cristo vive en él. Él vive en Cristo. Y lo que ahora vive, lo vive en la tierra, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Y Cristo en él, la esperanza de gloria. Y eso quiere decir Cristo en nosotros, la esperanza de vida abundante, vida plena, vida en victoria. Pero Cristo en nosotros significa la palabra de Dios morando en nosotros en abundancia, establecido sobre el cimiento de la palabra de Dios, conociéndola, obedeciéndola, guardándola, amándola. Amar a Cristo es amar su palabra, porque Cristo es la palabra encarnada, como nos lo enseña Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, el Señor es todo lo que necesitamos. De hecho, es lo que nos enseña también Jesús en Juan capítulo 15, en la enseñanza acerca de la vid y los pámpanos. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque la vida del pámpano depende de la vida de la vid. Nuestra vida depende de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la razón por la cual también el Espíritu Santo nos está transformando al carácter de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, y manifestándose la vida de Cristo en nosotros, tendremos la esperanza de gloria, es decir, de victoria, de vida plena, de vida abundante, etc. Los creyentes necesitamos volver a la palabra. Hoy, de muchas maneras y de muchas formas se predica una verdad a medias o una verdad distorsionada acerca de lo que es la vida cristiana, de lo que es Dios, de lo que es la palabra, de lo que es la obediencia. Hoy se entresacan versículos y solo se habla de los versículos que nos gustan, pero no estamos realmente como creyentes afirmados en la totalidad de la palabra de Dios. Pablo decía, yo no he rehuido el enseñarles a ustedes el consejo completo de la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, se nos ha ido el tiempo volando. Pensé que podíamos abarcar más terreno en la enseñanza de este pasaje, pero ya estamos llegando al final, y si nos metemos en otro tema nos vamos a pasar del tiempo. Así que muchísimas gracias por haberse conectado, que el Señor les bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Si lo fue, tenga la libertad de, si quiere hacerlo, poder compartir esta enseñanza en sus redes sociales para que otras personas sean bendecidas. Así que, y muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda y preciosa noche, y que el día de mañana sea un día lleno de bendiciones. Es probable que el día de mañana, y casi lo más seguro, que el día de mañana no vayamos a tener transmisión. Probablemente la pueda hacer tipo 9 de la noche, y la dejaría aquí en la página grabada para que el que quiera escucharla lo pueda hacer posteriormente. Así que muchísimas gracias nuevamente por conectarse, mis amados. Les bendigo, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo para todos, y primeramente Dios, nos encontremos mañana, aunque sea en una transmisión en diferido, pero con otra enseñanza acerca de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Un abrazo.